Escucha esto, la estrategia que te voy a mostrar hoy combina hasta 3 indicadores de forma que no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Es una metodología simple, pero potente y funcional, que funciona tanto si haces scalping como swing trading. No importa si operas en forex, índices o incluso criptomonedas. Lo que aprenderás en este vídeo puede cambiar tu forma de operar en tu operativa diaria. No es solo teoría ni humo, te voy a explicar paso a paso cómo aplicarlo en TradingView, los indicadores exactos que vamos a utilizar y cómo interpretar cada señal para entrar en el momento preciso. Quédate hasta el final porque veremos ejemplos en tiempos reales de entradas en compras y en ventas, y unas conclusiones que te harán entender por qué esta estrategia combinada puede ser una de las más potentes que hayas visto hasta la fecha. Venga, para empezar esta estrategia nos vamos como siempre a nuestro TradingView, vamos a ir a la pestaña de indicadores y vamos a añadir el que se llama Logarithmic Moving Average de Quantalgo, este de aquí. Este indicador pues es un indicador de tendencia avanzado relativamente nuevo, ¿vale? Fue publicado alrededor de 2023 y a diferencia de lo que serían las medias móviles tradicionales, la SMA, la EMA, etc., pues el LMA utiliza un pesado logarítmico para calcular una media móvil pues más inteligente y adaptable. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Pues básicamente que da más peso a datos recientes de forma no lineal, es decir, utilizando lo que serían funciones logarítmicas para decaer la influencia de los datos más antiguos. En otras palabras, prioriza de forma logarítmica las velas recientes, pero sin perder totalmente la influencia del historial, de la parte más antigua, ¿no? De esta manera logra un balance entre reacción rápida y cierta estabilidad. Luego, el resultado que muestra el LMA pues es una línea de señal suavizada que normalmente oscila alrededor del cero. Es parecido a un oscilador de momentum, es decir, que los valores positivos indican un momentum alcista y valores negativos indican lo que sería un momentum bajista. Cuando la línea cruza el nivel cero, sugiere lo que sería un posible cambio de tendencia, que sería de bajista a alcista o de alcista a bajista. Además, el LMA pues también incorpora mediciones de calidad de tendencia y confirmación del momentum. Esto quiere decir que no solo mide la dirección, sino que también qué tan fuerte y confiable es esa tendencia. Por ejemplo, pues utiliza el cálculo del R², que sería la correlación, sobre los precios logarítmicos para evaluar si el movimiento reciente es consistentemente tendencial o por ende errático. Es decir, esto actúa como un filtro de calidad, podríamos decir, de la tendencia. Adicionalmente, también tiene una opción de confirmar el momentum, es decir, que compara la dirección de corto plazo de la señal, si ambas se alinean, por ejemplo, es decir, tendencia alcista y el momentum a corto plazo también alcista, refuerza la señal, y si no, la debilita o directamente la filtra y aquí en la línea ya no se ve. Todo esto se combina en el cálculo final de la línea NMA propiamente para mostrarte dicho resultado. Entonces, una vez explicado así un poco a grosso modo el indicador, vamos a la configuración y vemos a ver qué es lo que podemos configurar en este indicador. Lo primero que vemos es el Strategy Preset. Esto define cuán agresivo o conservador se comporta el LMA según el tipo de operativa. Es decir, que puedes cambiar automáticamente un conjunto de parámetros internos, que básicamente es la sensibilidad y el suavizado, para adaptarse a un estilo de trading. No es una señal por sí sola, es como una plantilla de configuración con la que empezar, por lo que en función de tu operativa pues selecciona la que tú quieras o directamente sigue viendo el vídeo, vemos que es cada apartado para que puedas configurar directamente la tuya al dedillo en el caso de que selecciones personalizada. ¿Qué es lo primero que tenemos? Venga, el LMA Period, que básicamente es el periodo, es el número de velas utilizado para el cálculo base de la media logarítmica. Entonces, un periodo más largo hace que la media sea más lenta y más suave, menos señales, pero más filtrado el ruido. Mientras que un periodo más corto lo que hace es que sea más rápida y sensible a cambios pequeños. Luego tendríamos el Log Stiffness, que es la pendiente logarítmica. Este parámetro lo que controla es qué tan rápido decae el peso de los datos antiguos. Valores de stiffness más altos dan mucho más peso a los datos recientes y decaen más rápido los antiguos, haciendo que el LMA responda muy rápido a cambios, ideal pues para cambios breves. Valores de stiffness bajos significan con decaimiento más gradual, parecido a una EMA lenta, ¿vale? Donde los datos antiguos conservan mayor peso, dando una línea más estable pero más retardada respecto a lo actual. Luego vendría el Smoothing Emit Type, que es el tipo de media que va a hacer de filtro con el parámetro siguiente de suavizado de señal, que es el que vamos a explicar ahora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la EMA, SMA, WMA, RMA, etc. Luego tendríamos el suavizado de señal, que esto es la cantidad, por decirlo así, de suavizado adicional aplicado a la línea de señal final con el tipo de media que hemos escogido justo hace un momento. Es decir, de la señal que hemos escogido, qué suavizado le aplicamos a esta, que luego vendrá al cálculo de la LMA general.
Entonces, básicamente es como aplicarle una media móvil a la salida para filtrar los zigzags o los impulsos más repentinos. Un número mayor, pero un número aquí más grande, hará que la línea sea más suave, es decir, menos picos abruptos. Pero también puede introducir algo de retraso. Un número más bajo hace que la línea sea más cruda o sensible y más parecida a la realidad, y sin ningún tipo de retardo. Luego vendría el Momentum Confirmation Wave, o la confirmación del momentum. Este parámetro lo que activa es la lógica de confirmación del momentum. El LMA verificará la dirección del momentum de corto plazo, por ejemplo la pendiente de las últimas velas, en términos logarítmicos anualizados, y solo dará la señal fuerte si ese momentum concuerda con la tendencia principal. Esto ayuda a filtrar las señales en contra de la fuerza dominante, lo que hemos explicado al principio, antes de la configuración. Entonces, ya quitarlo o no, pues tener un número haría que las señales salgan solo por la pendiente de la media logarítmica sin ese filtro extra. Luego tendríamos los thresholds, que son los umbrales de señal, que es básicamente el baremo que tú quieres poner entre el mínimo y el máximo, es decir, donde consideras que está dentro de la escala del momentum el punto donde tú consideras que la tendencia alcista ya es máxima o la tendencia bajista es máxima. Por defecto vienen en más 0,5 y menos 0,5, que es básicamente el umbral necesario y el de toda la vida y con el que te da de sobras para ver todas las configuraciones. Y luego finalmente lo que tenemos son los colores, que es para saber pues, la tendencia alcista o la bajista o la neutra, de qué color quieres que se vaya difuminando entre una y otra. Entonces, visto esto, vamos con el siguiente indicador. Entonces volvemos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el que se llama SAR parabólico, este de aquí, que es el propio de TradingView. Este indicador es todo un archiconocido en los traders más veteranos. Es un indicador de tendencia desarrollado por J. Welles Wilder en 1978. De hecho, SAR significa Stop and Reverse, que es parada y reversión, lo que ya nos da una idea de su propósito, es decir, señalar puntos en los que una tendencia podría estar agotándose y dando la vuelta. Visualmente, pues el SAR aparece, como ves aquí en el gráfico, como una serie de puntos o pequeñas cruces que son como más, que persiguen al precio por encima o por debajo de las velas. Cuando el activo está en tendencia alcista, los puntos del SAR aparecen por debajo del precio, subiendo gradualmente. Cuando el activo está en bajista, los puntos aparecen por encima del precio, bajando gradualmente. Cuando esos puntos cambian de lado, por ejemplo, si venían de abajo, cambian a arriba, sería que ha habido un cambio de tendencia, ha habido un posible cambio. ¿Por qué te digo posible? Porque a veces pasa, es como están estos puntos, y a veces no, lógicamente. Entonces, la utilidad principal del Parabolic SAR es identificar la dirección de la tendencia en curso y los posibles puntos de salida o de reversión. Entonces, si nos vamos a la configuración, ¿qué es lo que podemos ver? La verdad es que es muy fácil. El Start, que esto sería el factor de aceleración inicial. Por defecto suele ser de 0,02, es decir, el 2%. Esto es la velocidad con la que el SAR comienza a moverse cuando inicia una nueva tendencia. Es decir, un valor inicial mayor hará que el primer salto del SAR sea más grande. Luego el incremento, que también es llamado el factor de aceleración incremental, es la cantidad en que el factor de aceleración aumenta cada vez que el precio marca un nuevo extremo a favor de la tendencia. Por defecto también está en 0,02 o 2%. Entonces, básicamente, cada vez que en una tendencia alcista vemos un nuevo máximo más alto, el factor de aceleración sube ese 2%, haciendo que el SAR se acelere y se acerque más al precio. En una tendencia bajista sube cada vez que hay un nuevo mínimo más bajo, por contra, ¿no? Entonces este incremento acumulativo continúa hasta un límite máximo, que es este valor máximo de aquí. Entonces, este que es el techo para el factor de aceleración, que por defecto está en 0,2, que es un 20%. Entonces, no importa cuántos nuevos máximos o mínimos haga el precio, una vez alcance este valor máximo indicado, no se incrementará más allá. Esto evita que el SAR se pegue demasiado al precio y continúe de forma indefinida. Entonces, ¿cómo afectan estos parámetros a lo que sería el comportamiento en sí del indicador? Pues un poco a modo resumen, los valores altos de estos parámetros hacen que el SAR sea más sensible y rápido. Entonces eso es bueno para operaciones cortas, tipo scalping o day trading incluso, pero con mayor riesgo de falsos movimientos en rangos o ruidos del mercado. Por el contrario, valores más bajos lo hacen más lento y conservador. Es decir, es bueno para operaciones más swing, aguantando lo que serían posibles retrocesos. Pero puede llegar tarde a los giros o tardar tiempo en darse las operaciones que en otro tipo de operativas más rápidas. Entonces, ya por último, por confirmar siempre que podamos hacerlo, ya que con TradingView pues tenemos la limitación de 2 indicadores, entonces lo ideal sería que lo pudieses incluir. Si no, pues podemos prescindir de él o hacerlo en otra pestaña con otra cuenta. Entonces volvemos a la pestaña de indicadores y vamos a añadir el indicador que se llama Andean Oscillator de Alex Grover.
Este indicador lo hemos usado muchísimas veces y lo he explicado ya en varias. Entonces voy a hacer un poco resumen por encima sin detallar tanto como las de las ocasiones anteriores. Entonces, el Andean Oscillator consta de 3 líneas. Una línea alcista, que es de color verde, una línea bajista, que es de color rojo, y una línea de señal, que es la de color naranja, que va más suave en el medio. Entonces podemos pensar que las líneas verde y la roja miden la fuerza de las compras y de las ventas respectivamente, mientras que la línea naranja es como una media que sube para filtrar. Entonces, concretamente, la línea verde subirá cuando haya variaciones de precio al alza significativas, es decir, presencia de fuerza alcista en el mercado, como vemos aquí. La línea roja sube cuando hay variaciones a la baja fuerte, es decir, refleja la presencia de presión bajista. Cuando la línea verde está por encima de la roja, significa que el mercado está en tendencia alcista y normalmente eso se asocia con precios haciendo máximos cada vez más altos, como vemos aquí. Al contrario, si la roja está por encima de la verde, el mercado está en tendencia bajista con mínimos cada vez más bajos. Entonces, a todo esto te preguntas, bueno, ¿y la línea naranja qué? Pues la línea naranja es como una línea de señal que sirve para filtrar lo que serían cruces falsos y de alguna manera dar ciertas confirmaciones. Entonces, cuando cualquiera de las líneas de fuerza, es decir, la verde alcista o la roja bajista, cruza por encima de la línea naranja, este cruce lo que suele hacer es confirmar que la tendencia es real, es mucho más fuerte y no un simple impulso o un vaivén puntual de una noticia, por ejemplo. Ojo, que esto no funciona siempre al 100%, pero la gran mayoría de veces sí es así. Entonces muchos traders usan esta línea naranja así, ¿no? En lugar de entrar, simplemente cuando una verde cruza la roja o viceversa, ¿qué es lo que hacen? Esperan a que la verde, por ejemplo, ¿no?, cruce por encima de la naranja y entonces ahí abrir la señal de compra en este caso. ¿Qué es la roja? Pues sería la de venta. En este caso, esperan a este momento. Es una manera, sí que es verdad, que a título personal te puedo decir que es una manera mucho más segura de poder entrar a una operación, pero sí que es verdad que los pips tienden a ser menos. Entonces, para una operativa tipo scalping, la verdad sería muy acertado este tipo de operativa o de condiciones a tener en cuenta. Entonces, por otro lado, si ni la verde ni la roja predominan claramente, por ejemplo, están ambas por debajo de la señal naranja o muy juntas, ojo, el indicador estaría sugiriendo no operar porque no hay una tendencia dominante. Entonces podríamos decir que está en una especie de zona neutral. Entonces, viendo esto, como vemos que los 3 indicadores son buenos, pero por separado, pues no tienen quizás esa independencia para poder tenerlo en cuenta de forma separada, los hemos juntado los 3 en esta estrategia. Entonces, ahora que ya lo tenemos, así perfectamente explicado y configurado, vamos a ver unos casos en compras y en ventas para que veas exactamente cuáles son las condiciones de entrada al mercado. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense en franja temporal de 4 horas. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar el cambio en el SAR parabólico, donde indica un cambio de tendencia de bajista a alcista. Vemos una tendencia grande bajista y una tendencia a alcista. La segunda condición es observar el LMA y ver que para una tendencia alcista venimos claramente de una bajista llegando a su fin. Otro, por ejemplo, confirmación que podemos tener es que el precio está bajando de aquí, está subiendo, ¿vale? Que esto podría ser una divergencia, que también se llama una divergencia, ¿vale? Pero esto es por añadir otra confirmación, no se tiene por qué dar en esta estrategia. Entonces, la tercera condición es observar que el Andean Oscillator, vemos que las ventas han caído en picado. Entonces, por ello, es una gran confirmación de que las ventas ya no tienen fuerza. Entonces, quien está ganando básicamente son las compras que están subiendo y esto también hace que la media naranja baje. Entonces, con estas condiciones podemos esperar, como hemos dicho, a que se unan y que la verde esté por encima de la naranja, o para no perder impulso, sí que el coste es a mayor riesgo, es abrir nuestra operación. ¿Y qué es lo que haremos? Yo en este caso voy directamente, tick de beneficio, voy a poner 100 pips y voy a poner 500 de stop loss, es decir, 50. ¿Vale? Lo que vendría siendo un rival rating de un 1-2. ¿Vale? Como siempre comento, lo puedes dejar abierto y cerrar donde estés a gusto. Incluso en función de tu cuenta y tipo de operativa, pues ajusta el SL o el take profit o incluso el lotaje, ¿vale? A un margen adecuado para tu cuenta y tu tipo de operativa, ¿vale? En este caso, yo la trabajo de esta forma y me funciona muy bien. Entonces, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Operativa súper limpia, porque han sido en apenas casi 2 días y han sido 100 pips. Así que, perfecto. Venga, vamos a ver otro caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar australiano y estamos en franja temporal de 4 horas. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar el cambio del SAR parabólico, donde indica un cambio de tendencia de bajista a alcista.
lo vemos aquí. La segunda condición es observar el LMA y ver que para una tendencia alcista pues venimos claramente de una bajista, y aquí lo estamos viendo, de hecho se vuelve a confirmar la divergencia, como en el primer caso, pero esto ya es más opcional. Y la tercera condición es observar en el Andel Oscillator que las ventas han caído en picado, por lo tanto están completamente muertas, y que las compras están ganando fuerza. Entonces, podemos esperar a que la línea de señal verde esté por encima de la naranja, o en este caso, entrar ya y vamos a probar. Voy a probar con las mismas condiciones, que son 50 pips de stop loss y 100 pips de take profit. Y vamos a ver qué tal se nos da la operación. Bueno, en este caso no hemos sumado, han sido 50 pips de pérdida, así que, bueno, es lo que hay. A veces no todas las estrategias son perfectas, así que, bueno, pues es lo que toca. Venga, vamos a probar otra vez con otra compra. Estamos en el mercado del euro dólar australiano y seguimos en la franja temporal de 4 horas. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar el cambio del SAR parabólico, donde se indica un cambio de tendencia de bajista a alcista. La segunda condición es observar el LMA y ver que venimos claramente de una tendencia bajista a una alcista, donde se vuelve relativamente a confirmar un poco la divergencia. Y la tercera condición es el Andel Oscillator, viendo que la línea de señal de ventas está completamente muerta y las compras están empezando a ganar impulso. Entonces, con estas condiciones, venimos aquí y en la vela de cierre abrimos una operación con 50 pips de stop loss y 100 pips de take profit. Venga, vamos a ver qué tal se nos da la operación. Venga, perfecto. Otra operación positiva. Esta ha ido muy bien. Casi nos toca aquí, pero bueno, hemos tenido que esperar un día y poco más. Entonces, en total han sido, vamos a ver, han sido 4 días. Bueno, han sido 100 pips. No está nada mal. Venga, ya visto los casos para las compras, vamos con unos casos para las ventas. Estamos en el mercado del eurodólar estadounidense en franja temporal de 4 horas. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición, observar el cambio en el SAR parabólico, donde se indica un cambio de tendencia. Sí que es verdad que hace ya un poco que nos ha cambiado, pero no se nos habían dado el resto de opciones. Entonces, como no se dan las otras condiciones, no se entra. Entonces, ¿cuál es la segunda condición? El LMA, ver que venimos de una tendencia alcista y pasamos a una bajista. Y la tercera condición es el Andel Oscillator, en este caso lo contrario, que es pues ver cómo la línea de señal de compra está completamente muerta y la que está ganando fuerza es la de las ventas. Entonces podemos esperar al cruce o directamente a aprovechar la tendencia y abrir aquí una operación con un take profit de 100 pips y un stop loss de 50 pips y ver qué tal se nos da. Bueno, otra operación fallida, esta vez ha sido, bueno, relativamente por poco, ¿vale? Porque casi lo tenemos, pero al final se nos ha ido en contra, así que otra que no podemos contabilizar. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con el siguiente caso para las ventas. Estamos en el euro dólar australiano en franja temporal de 4 horas. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera, observar el SAR parabólico y ver que se indica un cambio de tendencia, es correcto. La segunda condición es observar el LMA conforme venimos de una tendencia alcista y estamos empezando a entrar en una bajista. Y la tercera condición es el Andel Oscillator, ver que las ventas están empezando a ganar. Entonces, o esperamos al cruce, podríamos perder algo de impulso, o directamente abrimos nuestra operación con 100 pips de take profit y 50 de stop loss. Y vamos a ver qué tal se nos da la operación. Venga, otra operación positiva. Esta han sido aproximadamente 2 días, pero nos ha contabilizado en positivo. Así que genial. Venga, vamos a acabar de confirmarlo con otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro dólar australiano en franja temporal de 4 horas. Vamos a repasar por encima las condiciones de entrada al mercado. La primera, observar el SAR parabólico, que ya ha hecho el cambio, ya lleva un poco que nos lo ha indicado. La siguiente es observar el cambio, el LMA, de tendencia alcista a bajista. Y la tercera condición, el Andel Oscillator, lógicamente, la predominancia en la fuerza bajista respecto de las compras. Entonces, en este caso, lo que hacemos es abrir una operación y vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación positiva. Han sido en un día, más o menos, un día y medio, 100 pips. Así que, perfecto. Venga, tras estudiar y practicar la estrategia, voy a dar varios matices un poco a tener en cuenta, ¿vale? Cuando entréis, si hay velas con mucho cuerpo o con mucha mecha, evitad entrar. En muchos casos hay retrocesos que os sacarán de la operación. Por otro lado, en mercados volátiles o con noticias recientes, pues no tienen que ser considerados para esta estrategia, ¿vale? Por lo que tened especial precaución. A su vez, el LMA, cuanto más profunda sea la anterior subida o bajada, mayor porcentaje de acierto en cuanto a la operación, solo que he visto después de hacer un poco de backtesting.
Si por el contrario esta estrategia pues, no se ajusta a tu operativa, échale un vistazo a esta otra que te dejo que seguro encajará con tu tipo de operativa.